Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, hoy le vamos a explicar los costos fijos y los costos variables en el corto plazo, así como también cómo se grafica. Así que te pedimos que te quedes hasta el final, así verás todo en forma pausada y de paso a paso cómo se resuelve. Bueno, hay dos tipos de factores en el corto plazo. El factor variable, por un lado tenemos factor variable, factores variables y factores fijos. ¿Cuál es la diferencia entre los factores fijos y los factores variables? Es que el factor variable ese factor puede variar para producir más o menos cantidad de producto. En este caso puede ser, supongamos en una empresa, el factor variable puede ser la cantidad de empleados. Se espera que cuanto mayor empleado tengamos, mayor cantidad de producción va a haber. Y por otro lado, hay factores fijos es que no varían en el corto plazo porque porque no se pueden, o sea, porque, por ejemplo, tienen costos elevados. Supongamos que estamos en una fábrica, en una carpintería, con X cantidad de máquinas. Para agregar una máquina más, las máquinas son un factor fijo. Para agregar una máquina más a esa carpintería habría que desembolsar una gran cantidad de dinero. Por lo tanto, en el corto plazo, para esa empresa, las maquinarias o el capital es un factor fijo. En cambio, el factor variable serían los trabajadores. Puede ser incrementar o disminuir la cantidad de trabajadores. En los costos tenemos dos tipos de costos, el costo variable y el costo fijo. Los costos variables son aquellos que dependen de la cantidad de factores variables empleados en la producción. Entonces decimos que de los factores variables vamos a tener los costos variables. La producción, por lo tanto, para incrementar la producción es necesario, si queremos incrementar el producto total, por lo tanto es necesario incrementar los costos variables. Y si la producción fuese cero, el producto total fuese cero, los costos variables serían cero. Y los costos fijos son los costos de los factores fijos de la empresa y en el corto plazo son independientes del nivel de producción. Significa que si aumenta el producto total, si aumenta lo que producimos, pagamos igual costo. Si disminuye el producto total, pagamos el mismo costo. Imagínense los alquileres en la misma carpintería, en la misma fábrica, alquilamos el inmueble. El que nos cobra, el locador de ese inmueble, a nosotros nos va a cobrar un alquiler, y si nosotros fabricamos mucho, nos va a cobrar un alquiler, y si fabricamos poco o nada, nos va a seguir cobrando el mismo alquiler. En ese momento es un costo fijo. Por lo tanto, decimos que es independiente del nivel de producción. Por lo tanto, y tenemos que los costos totales son igual a los costos fijos más los costos variables. Entonces vamos a hacer que costo total es igual a costo fijo más costo variable. Esa es una pequeña introducción. Entonces podemos decir que existe una relación entre la producción y los costos totales, porque cuando aumenta la producción total, aumentan los costos variables. Por lo tanto, si este aumenta, los costos totales, ¿qué van a pasar? Van a incrementarse también los costos totales. Existe una relación. Definimos la curva de producto total como aquella que muestra la relación entre la cantidad de trabajo y el nivel de producción. Gráficamente tenemos el eje de la X el trabajo, el eje de la Y es la producción total, y se muestra de esta forma. Esta es la función de producción. Supongamos que existe una ley de rendimientos decrecientes. Al comienzo, la función de la producción total crece en forma más que proporcional. ¿Qué significa? Que al principio crece más que proporcionalmente y luego crece menos que proporcionalmente. Si suponemos que la retribución al factor trabajo, o sea, el salario, es exógeno y que está determinado fuera del modelo, resulta que a medida que incrementamos el producto total, por lo tanto, aumenta el costo total. Es de la relación esta que habíamos visto. Derivado de la utilización de mayores factores variables.
por lo tanto aumenta el costo variable. Entonces, cuando aumenta el costo total por incremento de los costos variables, pero el costo fijo, recuerden que era fijo. A medida que aumenta el producto total, se incrementa, a medida que incrementamos la cantidad de trabajo, fíjense qué pasa con la función de producción total. Se incrementa, pero en la primera fase, vamos a llamar de este hasta L1, aumenta en forma más que proporcionalmente. Cada vez que incrementamos la cantidad de trabajadores, su producción marginal se va a ir incrementando. Podemos decir que en esta fase, en esta primera fase, tenemos rendimientos marginales crecientes. El producto total crece más que proporcionalmente que el trabajo. Luego, una vez que pasamos este punto de inflexión, que llamamos L1 en esta cantidad de trabajo, sigue creciendo el producto total a medida que incrementamos la cantidad de trabajadores, pero lo va a hacer a una tasa decreciente. Entonces, vamos a intentar relacionar la curva de producto total con las curvas de costo que habíamos visto. Vamos a hacer una curva de costos. Vamos a explicar primero la de costo variable, porque dijimos que a medida que se incrementa la curva de costos totales, se incrementa la de costos variables. A medida que se incrementa la curva de costos variables, se incrementa la curva de totales, producto de que se incrementó la producción. Entonces, la curva de los costos variables crece inicialmente a una tasa decreciente. Fíjese que se puede inducir que la curva de costos variables es la función inversa de la curva de producto total. Por lo tanto, primero crece inicialmente a una tasa decreciente y luego empieza a crecer a una tasa creciente. Esta es la curva de costos variables. Cuando realizamos a medida que se incrementa la producción. En este punto donde cambia la de inflexión sería el producto asociado a la producción total con esta cantidad de trabajadores. ¿Qué dijimos? Acá tenemos el costo variable. Si queremos a esta misma función de costos, en esta misma gráfica, incorporar los costos fijos, recuerden que decíamos que los costos fijos eran fijos, que no dependían del nivel de producción. Por lo tanto, podemos decir que los costos fijos, vamos a trazarlo por acá, no dependen del nivel de producción. Significa que acá tenemos los costos. Si no vendemos nada, los costos fijos es esto, y si vendemos muchísimo, el costo fijo es esto. Es independiente de la cantidad de producción. ¿Y qué tenemos? Que los costos totales es la sumatoria de los costos fijos más los costos variables. Por lo tanto, los costos totales tendrían una forma similar a la de costos variables, pero desde un punto más arriba. Bueno, esperamos que te haya servido el video. Esperamos no haberlo hecho muy rápido, que es unas dificultades que a veces tenemos a la hora de explicar estos temas, porque suponemos que conocen los temas anteriores, suponemos que saben cómo se grafica la función de producción. Si no, ahí tenemos video en nuestro canal, en un apartado donde está la teoría de la producción. Así que sin más, te pedimos que dejes tus comentarios debajo, que te suscribas a nuestro canal y nos vemos la próxima. Hasta luego.